David vivía un momento en donde había peste, había guerra, en donde él tenía que combatir a los filisteos y en donde él hace unas declaraciones pues impresionantes en este salmo. El Salmo 91 lo tienen abierto así en su casa para que cuando llegue Satanás diga, no, Salmo 91 y salga corriendo Satanás, ¿no? Pero así no sirve, porque si tú no crees esto, pues no sirve de nada. Porque creo que este salmo, si tú lo crees, va a cambiar toda tu vida por completo acerca del temor. ¿Por qué voy a hablar acerca del temor? ¿Por qué voy a hablar acerca del miedo? Porque no hay una pandemia de virus, hay una pandemia de miedo. Esa es la realidad. Y es un espíritu de miedo que nosotros no debemos de tener. El COVID. Porque los hijos de Dios siempre han sido guardados en los momentos de tribulación. La Biblia habla de muchas plagas muy reales y visibles. En el libro de Éxodo habla de plagas de ranas, plaga de moscas, plaga contra los primogénitos, plaga. Y los israelitas no era así como que en algún momento nos va a tocar a nosotros, no, sino decía, yo voy a ir a Egipto con todos esos males, con todas esas enfermedades, mas a ti no te va a llegar. Y nosotros debemos de saber que a nosotros no nos va a tocar. Ponía un ejemplo de un hombre misionero que Dios utilizó mucho cuando hubo la fiebre bubónica o la peste negra, se llamaba John Lake, 1910, en donde les pagaban a la gente $1,000 por ir a mover cuerpos. Y John Lake fue a mover cuerpos con toda su gente de equipo misionero, sin ningún cubrebocas, y él decía que la unción del Espíritu Santo que fluía a través de su cuerpo era la suficientemente poderosa para matar los gérmenes. Tan así que los científicos se quedaron asombrados, que hasta le hicieron estudios, le dijeron, déjanos ver qué pasa. Cuando el germen tocaba la mano del hombre, moría. Y él solamente decía, porque el Espíritu Santo fluía a través de mí. Y tú lo debes de creer, que esa unción que tenía John Lake, tú y yo la tenemos, porque es la unción del Espíritu Santo. No es la unción de un predicador, no es la unción de John Lake, no es la unción de Benjamín, no es la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. No es tener tiempo con Dios. Habitar es tener un momento con Dios. Dice, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Dice, yo digo al Señor, tú, mi refugio, mi fortaleza, Dios, en ti confío. Yo no confío en el gobierno, Dios es mi confianza. Y cuando uno entiende que Dios es su confianza, dice, solamente Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Dice después, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Es decir, el refugio que Dios nos da es estar cubiertos bajo su manto, bajo su sombra, bajo sus alas. Cuando algo te hace sombra, tú no te quemas. Cuando hace frío, tienes su abrigo. Y cuando alguien te quiere tocar, estás bajo sus alas. Y nadie puede quebrar las alas de Dios. Nada. Ni un virus. Dice después, su verdad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror de la noche. ¿Por qué creen que el diablo habita sobre las tinieblas? Porque él se mueve en ese espíritu, en las tinieblas. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús se describe como luz, el diablo se describe como tinieblas. Dice, no temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día. David sabía, ¿tú crees que David no sabía que cuando se enfrentaba a un ejército le podían dar un flechazo y podía caer en batalla? Y David era específico en eso, pero David sabía que su confianza estaba puesta en Dios y él decía, yo no voy a temer a la flecha que vuela de día, ni a la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye en el mediodía. Y después dice, podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, a tu derecha, pero a ti no te afectará. Imagínate, David sabía que él cuando iba al frente de la batalla, podían caer 1,000 a su lado derecho y 10,000 a su lado izquierdo, pero a él no le iba a pasar nada. Y tú debes de ir con esa mentalidad por la vida, que los cabellos de tu cabeza están contados. Y entonces Dios tiene nuestro tiempo de cuando vivimos, cuando morimos. Pero Dios ha determinado en su palabra que tú no mueras por este tipo de cosas. Porque es una promesa de parte de Dios. Y que hasta que no se cumple el propósito en tu vida, tú no puedes perecer de nada.
Dice, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver cómo los impíos reciben su merecido. ¿Quiénes son los impíos? La gente que no confía en el Señor. Entonces dice Dios después, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. ¿Por qué Dios te libra? Porque tú te acoges a Él. Por eso Él te libra. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. El nombre de Jesús tiene poder. La gente, mira, la gente mundana que se burle, porque no todos tenemos la fe que debemos de tener, la medida de fe que debemos de tener. Decía un pastor, un buen conductor de un barco no es el que conduce cuando las olas están tranquilas, sino es el que conduce cuando viene la tormenta y la tempestad y saca el barco a flote. Y así debe de ser nuestra fe. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Dios no te promete que no vas a pasar por el fuego, te promete que no te vas a quemar. Tú vas a ver gente estornudando y, ay, santo Dios, aleluya. Estornude así, hermano. O tosiendo, ¿no? Y tú puedes decir, no, yo tengo esa unción que a mí el virus me toca y se muere. A mí no me va a pasar. Y tú dices, pastor, qué exagerado, ¿usted no le ha dado una gripa? Sí, pero a mí las gripas, yo me levanto rápido las gripas, a mí me dura un día, a mí no me tira ninguna gripa. Yo llevo fácil como 5 años que no me tira una enfermedad. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. Después dice, Él me invocará. ¿Qué va a pasar con esta persona que confía en Dios? Que tú le vas a invocar, dice, y yo le responderé. Dios promete respondernos. Dios promete que si en algún momento tú sientes que algo está mal, Él promete que si tú le invocas, Él te responde. Y después dice, estaré con Él en los momentos de angustia. Hay momentos de angustia, hay momentos de tensión, hay momentos difíciles que todos en la vida vamos a atravesar. Si yo te dijera, no, tú no vas a pasar momentos de angustia, es una mentira total. Los cristianos estamos destinados, como cualquier persona, a pasar momentos de angustia. La diferencia es que Dios dice, lo libraré y lo llenaré de honores. O sea, Dios no solamente te promete librarte de la angustia, sino dice, cuando te libre, la gente va a ver que es mi mano y te voy a poner en alto. ¿Por qué creen que un simple pastorcito de ovejas Dios lo volvió rey? Porque confiaba en Dios. Hasta dónde nosotros podemos llegar es cuánto nosotros confiemos en Dios, en la mano de Dios, en cómo Dios se mueve, en cómo Dios habla, en lo que nosotros decimos. Yo le decía la otra vez a una iglesia, decía, ¿saben cuántos profetas no declaran palabra de Dios porque dicen, ¿y si la digo y no se cumple? Les falta la fe para declarar cosas grandes. ¿Saben cuánta gente no se faja y dice, voy a tener un ministerio exitoso? Porque hasta ellos mismos dudan de si Dios les puede dar ese ministerio. El mayor interesado es Dios. ¿Tú no crees que el mayor interesado es Dios de que tengamos mega iglesias en México? Él lo quiere. El punto es quién lo cree. Porque todos los que lo medio creen dicen, no, es que yo no soy tan bueno como el güero este. ¿Cómo se llama? Kaufman. Ah, no es cierto. No tengo tanta carisma como él. Una persona apenas me decía, yo creo que tu iglesia va a crecer muchísimo, es que eres muy carismático. Y yo me quedé así de, no se llama carisma, se llama unción. Se llama presencia de Dios. Que la gente piense eso. ¿Cuántos pastores carismáticos no hay? Y no jala. ¿Por qué? Porque no es la carisma, es la unción. No importa si tienes carisma o no carisma. Jonathan Edwards, el del avivamiento de Inglaterra, la persona menos carismática que te imaginas. Dicen que la gente que al principio leía sus sermones, los leía. No hay nada más cansado que un predicador lea. ¿Quieren que les lea toda la Biblia? No. A ver cuánto me aguantan. 5 minutos y van a empezar a interceder con ronquidos indecibles. ¿No? Y Jonathan Edwards, que leía sus sermones, la gente se quebrantaba. Y entonces de ahí surgieron la gente que dijeron, pues bien fácil, copió el sermón de Jonathan Edwards y lo digo como él lo dice, y lo hacían igualito y no pasaba nada. Entonces nosotros debemos de entender que Dios, cuando nos libra de la angustia, también nos va a llenar de honores. Y después dice, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿De qué Dios, cuando la Biblia menciona la salvación en el Antiguo Testamento, no hablaba de la salvación venidera? Porque algunos judíos ni siquiera creían en la resurrección. Estaban los saduceos y los fariseos. Pero había una corriente que creía que nosotros cuando moríamos íbamos a resucitar. Había otra corriente que creía que no íbamos a resucitar, que nos íbamos a morir y que nuestra alma pues iba a ir con el Señor al seno de Abraham y punto.
y que ahí vamos a ser espíritus vivientes. Pero había otra corriente que creía en la resurrección de los muertos. Cuando la Biblia habla de la salvación, no se refería meramente a la salvación como nosotros decimos, la salvación de irme al infierno, sino hablaba de la salvación en cuanto a que Dios te podría salvar de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier angustia, de cualquier situación difícil. Por eso dicen, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿De qué salvación? De salvarte de la flecha, de salvarte del coronavirus, de salvarte del HNUWXYZ, de las pestes, de los secuestros, de los robos, de cualquier cosa que tú te imagines que te tenga miedo. Dice Dios, yo te voy a librar, te voy a hacer gozar de mi salvación, te voy a salvar. Y yo he escuchado testimonios impactantes. Hay un testimonio de un hombre de Dios que se llama Wayne Myers, tiene 95 años, el hombre sigue predicando, ha fundado 600 iglesias. Imagínate, cuánta fe. ¿Cuánto le costó llegar a esa fe? Muchos años, porque la fe es un músculo que tú lo puedes ejercitar, tú puedes tener el don. Y el don se mueve, pero hay que esperar tiempo de cumplimiento. Dice la Biblia que debemos de esperar con fe y con paciencia las promesas de Dios. Y yo espero con fe y con paciencia todas las promesas que Dios nos ha hecho, todas las promesas que Dios les ha hecho. Pero este hombre tenía tanta fe que una vez lo quisieron asaltar, y cuando lo quisieron asaltar le dijo, mira hijo, soy un ministro del evangelio, y aunque tú dispares no va a funcionar tu arma, y si tú me quieres robar a mí, algo malo está a punto de pasarte, no sé qué vaya a pasar, pero mejor guarda tu alma. Y el tipo accionó el arma y se encasquilló, y le dijo, el ministro le dijo, te lo dije, por favor no lo hagas. Y entonces le dijo, entonces ahorita usted me va a conocer. Y lo quería atacar, y al momento en que lo quería atacar salió un Rottweiler y le mordió la mano. Y le dijo el hombre, te lo dije. Dice él, yo no supe de dónde apareció el Rottweiler. Dice, pero Dios me libró por mi fe. Uno debe de tener esa fe sobrenatural. Esa es una fe sobrenatural. Porque si uno no tiene la fe, no, pues a ver, pruébale. Y cuando le prueba, me defraudaste, Dios. No tuviste la fe. Porque la gente a veces sin fe le echa, no, es que yo creí. Y cuando le dice, dime la verdad, ¿dudaste? No, pues sí, pastor, sí medio dudé. Así no funciona. Nosotros no tenemos que tener un momento de duda. Pedro caminó sobre las aguas. Cuando dudó, se hundió. Y la confianza en el Señor así es. Porque hoy tú puedes salir sin miedo y decir, gloria a Dios por el sermón, gloria a Dios porque yo no temeré la peste, yo no temeré el terror nocturno, Dios me guarda, Él es mi abrigo, sus alas me cubren, todo lo que leímos en el Salmo 91. Y de repente decir, los casos de coronavirus han aumentado. Ay, Santo Jesucristo Dios, guárdame del coronavirus. Tener miedo, lo contrario a la fe es el miedo. Eso es lo contrario. Y tú tienes que aprender hoy a ser libre del miedo. ¿Sabes por qué viene el miedo? Por no confiar en Dios. Por eso viene el miedo. Y tú hoy tienes que ser libre del miedo. Dice, solamente Él puede librarte. Dios es el único que te puede librar. El gobierno no te puede librar. Una vacuna no te puede librar. Es más, la vacuna no es para que no te dé, sino para que no te mate. Para eso es la vacuna. Que a la gente le puede dar cualquier... A todos nos da gripa. ¿Y por qué nos vacunan? Para que no nos mate. Pero si tú pones tu confianza en Dios, tú dices, a mí no me va a pasar absolutamente. No va a tocar la plaga, ni a mis hijos, porque dice que tu casa específicamente. Entonces, hoy tú tienes que declarar este salmo. Amén.